Blue 58! Blue 58! To the sideline. Batted up. Oh, God! Stokely down the sideline! Estamos en primera plana. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Alberto Díez, los saluda junto conmigo Pato Salón. ¿Cómo estás, Pato? En una edición más de En Primera Plana. Todo bien, amigos, es un placer saludarlos. Y bueno, en el video anterior vieron toda la experiencia de los Diablos Rojos del México contra los Yankees. Hasta sacamos el bonito souvenir, las gorras. Mira más, pero presúmelo bien. Exactamente, ¿no? O sea, fue espectacular la experiencia. El béisbol en México está a la alza. Pero pues ya ven, el tema de las agendas nos trae de nuevo al maldito fútbol. Pero hoy tenemos un tema que es favorecedor al fútbol mexicano, para variar. Sí, yo creo que vamos a hablar de uno de los técnicos más controversiales, también lo voy a decir así, sí, también. Posiblemente el técnico más reconocido a nivel mundial mexicano, el Vasco Aguirre, que además está por disputar una final, ¿no? ¿Cómo crees que le vaya por ahí, Pato? Exactamente, la final de la Copa del Rey en contra del Athletic de Bilbao. Es la primera final que va a disputar en España Javier Aguirre, que en España es increíble cómo lo quieren. Es un técnico sumamente reconocido, la prensa lo quiere, los aficionados lo quieren, incluso jugadores de otros equipos bromean con él. Y es un gran técnico, esa es la realidad. Desafortunadamente creo que todavía carga con ese tema del Mundial Corea-Japón 2002, de la derrota contra Estados Unidos, que probablemente sea la peor derrota de México en mundiales. Y pues lamentablemente cuando tuvo su segunda oportunidad en Sudáfrica, pues pasa todo lo de Argentina, y que si la conferencia, y que si tomó la conferencia así con la gorra y no se le veía ni la cara, y en fin, pero al final del día creo que Javier Aguirre sí es el mejor entrenador mexicano de la historia, pero el problema es que no tiene el reconocimiento aquí. Y también creo que le han faltado títulos para avalarlo, todo lo que ha sido su trayectoria y todo lo que, como bien lo dices, ¿no? El cariño que tiene por parte de los españoles va más allá de sus actitudes, ¿no? Porque creo que también es uno de los factores importantes cuando hablas del Vasco Aguirre. Tienes que hablar de las conferencias de prensa, tienes que hablar de cómo se presenta ante los aficionados, ante los mismos jugadores. Y a mí también me preocupa un poco que ha terminado tal vez de opacar, o al menos en los últimos años, sus actitudes sobre lo que ha podido realizar en el campo y el nivel de entrenador que es, porque al final lo que es el Vasco Aguirre, lo que nos ha demostrado, no sé si estás de acuerdo conmigo, Pato, es que es un entrenador que puede rescatar a equipos que están a punto del descenso. De eso se ha hecho un especialista, y lo ha hecho en España más de una vez, y ahorita pues ya incluso levantando un equipo mucho más allá de zona de descenso, incluso para tenerlo en la parte de arriba de la tabla y a punto de disfrutar una final de Copa del Rey, ¿no? Entonces, este es el Javier Aguirre que queremos ver, ganando, además de teniendo estas actitudes, y es bueno, ¿no? A veces también verlo en la parte alta de la tabla, cuando también es importante lo que hace para estos equipos que, pues, finalmente están perdiendo el descenso, ¿no? Sí, y al final del día, a ver, como mencionas, lo de Javier Aguirre sí ha sido principalmente un tema de salvar equipos del descenso. De eso se ha hecho una carrera. Pero también recordemos, Javier Aguirre dirigió al Atlético de Madrid, y sí, no era este Atlético de Madrid que conocemos actualmente, pre-Simeone. Era un equipo, pues sí, de segunda línea en España, que meterse a Champions y meterse a Europa League para ellos era una gran temporada, exacto. Pero aún así es el tercer grande de España, ¿no? Detrás del Madrid y el Barcelona, pues el que tiene que estar ahí sí es el Atlético de Madrid. Y al final del día creo que no lo hizo tan mal en el Atlético, los metió a Champions League, que en ese momento, perdón, era pues su mayor logro, ¿no? Y pues sí, ha tenido tiempos buenos, tiempos malos, ha dirigido muchos equipos, recordemos con el Leganés, que lo salva del descenso durante la pandemia de manera increíble, y ahorita pues el Mallorca. Todo eso termina por ser importante para su carrera, pero como dices, desafortunadamente en México, a pesar de que sí fue campeón en México con Pachuca, termina por no recibir ese reconocimiento. Y ahora, a ver, para ti, ¿quién es el segundo mejor técnico mexicano, si quieres? Es una buena pregunta. Para comparar, porque a ver, el tema es, sí, Aguirre lo ponemos como uno, ¿a quién ponemos como dos y qué tan lejos está? Mira, yo creo que lo hizo muy bien. Ahorita está teniendo una terrible temporada, y creo que es un técnico que le hizo muy bien a la selección mexicana, le hizo muy bien a la América, como lo fue tal vez el Piojo Herrera. ¿Para ti el Piojo Herrera es el 2? Creo que lo podemos meter a la conversación. A mí me gustó mucho cómo jugaba México. Creo que ha sido lo más cerca que hemos estado de ese quinto partido, al menos en los últimos
20 años. Ujú. Entonces, sí me atrevería a decir que es de los mejores técnicos mexicanos que han tocado la selección mexicana. Ha hecho 2 veces campeón al equipo más grande de México. Entonces, creo que tiene su mérito y dirigir a la América tiene un peso. Y no por demeritar a otros entrenadores, y yo sé que lo que está haciendo Jardín es espectacular. Bueno, pero a ver, Probablemente, ya pero- enfocándonos en técnicos mexicanos, yo creo que, bueno, a Ricardo el Tuca Ferretti lo tengo que considerar como técnico mexicano. Sí. No, a ver, dirigió a la selección. Es mexicano, lleva viviendo casi toda su vida en México. O sea, sí, a ver, si está toma, bien, está bien. si toma el Tuca Ferretti como técnico mexicano, ¿para ti está arriba de Herrera o no? Esa no es la discusión en este. Sí, No no. nos vamos a poner a hablar de eso ahorita, pero a ver, mi tema es, Ferretti ha construido una dinastía en México de títulos con Tigres, eso es innegable. Es el técnico más longevo en México. Sí. Ha dirigido equipos como Chivas, como Cruz Azul, Pumas. como Pumas, pues ahora Tigres. Ha dirigido muy buenos equipos, los ha hecho jugar bien. En la selección, pues siempre fue esta parte de, pues que quería, que no quería, que a veces sí, que a veces no. Los dirigió de manera interina en un par de ocasiones, en fin. A ver, lo que Aguirre ha hecho no, como dices, no se refleja en cuestión de títulos, pero creo que se refleja en un tema de ir hacia el fútbol extranjero. De por sí para los jugadores mexicanos es difícil ir al extranjero. Ahora imagínate a Javier Aguirre. No, claro. Bueno, Javier Aguirre tiene su plus, ¿no? Por algo es el Vasco Aguirre y Sí. pues al final pues todas sus raíces españolas Sí, de padres lo han españoles. ayudado. Ujú. Pero no vamos a negar tampoco lo que ha podido lograr y el cariño que se ha ganado también por allá con todos los logros que ha obtenido. No estoy demeritando a Javier Aguirre, yo también creo que está en la discusión por ser el mejor DT de México, pero yo sigo insistiendo, a mí me gusta el Piojo Herrera, creo que tiene una actitud más allá de lo que puede hacer fuera del campo, que es lo que le termina costando su trabajo en la selección. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que un técnico de la selección mexicana lo corrió por un tema extracancha y no por temas en Que el campo. ojo que a Javier Aguirre le metió una patada en una eliminatoria, Sí. exactamente. No, sabemos la actitud del Piojo. O sea, a ver, Javier Aguirre también ha tenido sus temitas, obviamente no como el Piojo Herrera, pero a ver, mi tema es, yo creo que el simple hecho de tener éxito en una liga tan complicada como lo es la española, porque al final del día, pues la liga española es top 2 del mundo, o top 3 si quieres, y aún así lo ha hecho bien. Sí, obviamente, son pocos los elegidos que pueden dirigir equipos como el Madrid, como el Barcelona, incluso el propio Atlético de Madrid en este momento, pues está Simeone, y Simeone ya es la máxima figura en la historia del club junto con Luis Aragonés en la banca, ¿no? Claro. Pero el tema con Javier Aguirre es que ha llegado a esos niveles y lo ha hecho bien y ha tenido buenos trabajos. Y en todos los equipos, a ver, tienes que ser consciente también de las expectativas, ¿no? Si te ponen un equipo cuyo objetivo es salvar el descenso, ok, Javier Aguirre generalmente salvaba el descenso la primera temporada y a la segunda temporada pues lo corrían porque decían, pues es que no damos resultados y otra vez estamos ahí en la tablita. Pues sí, porque hay equipos que no dan para más y si algo sabe hacer Javier Aguirre es exprimir hasta la última gota de sus equipos. Lamentablemente en Rayados no le salió, porque si Aguirre hubiera tenido ese título, se confirmaba. Pero yo te voy a decir una cosa. Al parecer la exigencia también que le estamos dando a los técnicos, yo siento que a veces no es la misma que le damos a los jugadores. ¿Qué trato de decir con esto? Si Javier Aguirre es el máximo DT en la historia de México, pues entonces no hemos tenido tan buenos DTs, ¿no? O sea, no quiero desmeritar otra vez lo que ha hecho Javier Aguirre, pero cuando hablas de futbolistas mexicanos y decir, el futbolista mexicano nunca trasciende y nunca tenemos buenos jugadores y no nos podemos competir con potencias mundiales, ni mucho menos, estoy de acuerdo, pero hemos tenido Hugo Sánchez, hemos tenido a Rafa Márquez, si quieres poner a Chicharito, Luis García, ¿no? Si quieres, sí. Pero cuando hablamos de directores técnicos, entonces lo máximo a lo que vamos a aspirar es a Javier Aguirre, y ahí vamos a dejar la conversación. Es que, no vamos a querer entrenadores mexicanos en México como la gente se pone agresiva con, es que deberíamos dejar traer tantos futbolistas extranjeros a México, ¿y por qué no hablan de los directores técnicos también? Porque ya cada vez son menos. ¿Qué, mexicanos? Directores técnicos mexicanos. Sí, no, pues quedan muy poquitos y la verdad son de escasa calidad y el técnico mexicano tiene un gran problema. Uno, que no suele viajar al extranjero. O sea, a ver, si eres técnico de la selección, pues te paseas y vas a Europa y vas a las entrevistas, lo que sea, y aprendes. Y yo creo que, por ejemplo, Jaime Lozano, de todos los técnicos mexicanos, es el único que siento que podría dirigir en un equipo europeo. A ver, también estuvo Paco Palencia por allá, no le fue nada bien. No es nada fácil. A ver, uno siendo mexicano no es fácil. Definitivamente no es fácil. El técnico mexicano no es popular en Europa. Y Aguirre, pues siento que ha abierto algunas puertas, pero lo ha hecho a base de
una carrera espectacular. Lo que hace Aguirre con sus equipos es muy difícil de replicar, no por un estilo de juego, sino porque, a ver, suelen darle equipos que no tienen para pelear ciertas cosas y aún así los mete. O sea, Aguirre es experto en exprimir, como decía, hasta la última gota de rendimiento de sus jugadores. Pero nunca entonces vamos a aspirar a tener un director técnico en uno de los 3 mejores equipos del mundo. No lo creo. En las tres dentro del top 3 de las mejores ligas del mundo. No, estamos lejísimos. O sea, pero si en jugadores estamos lejísimos, en directores técnicos ni se diga. Pero yo te puedo decir que cada 5 años, cada 4 o 3, algo, tenemos un jugador mexicano que no es que nos vaya a cambiar toda la selección mexicana, no es que estemos teniendo un Mbappé, no es que estemos teniendo, pero de repente sale un prospecto que sí lo vemos jugando en Europa y en un equipo, bueno, no te estoy diciendo en el Real Madrid, pero sí te estoy diciendo en una media tabla de Inglaterra, en una media tabla de España. Cada 2 o 3 años aparece un jugador que puede tener esas cualidades. Y ya estando allá, cada 5 años, cada 6 años, tenemos un jugador que vemos y decimos, este tal vez podría jugar en uno de los equipos importantes ahorita. ¿Qué es un equipo importante? No necesariamente tiene que ser el Real Madrid, puede ser el Barcelona, puede ser el Manchester United, puede ser el Manchester City, puede ser el Bayern Múnich, puede ser hasta el Chelsea, ¿sabes? Un equipo importante. Y yo sí creo que tenemos jugadores que lo terminan logrando. Y no veo un futuro muy lejano en el que tal vez Edson Álvarez termine en uno de esos, o tal vez el Chaquito termine en uno de esos. Hay prospectos. Sí. ¿Y DTs? ¿Y DTs? A ver, DTs hay un problema fundamental que es que en México no formamos DTs. A ver, fijémonos en los ejemplos. Obviamente este es el máximo ejemplo y es el más conocido porque es el mejor entrenador del mundo. Josep Guardiola, primer trabajo, Barcelona B, fuerzas básicas. Y en técnicos mexicanos es muy difícil observar eso. ¿Y será Rafa Márquez? Puede ser. ¿Será Rafa Márquez? Chance Rafa. Pero Rafa, afortunadamente no se forma en México como entrenador y no se está formando en México como entrenador. Yo lo que trato de decir es, ya no importa dónde te formes, y es algo que también como mexicanos tenemos que entender, porque hay mucha gente que quiere, tanto para directores técnicos como jugadores, decir, no, es que si va a ser mexicano, quiero que salga de fuerzas básicas de un equipo mexicano y quiero verlo aquí una temporada para decir, sí, jugó en mis Chivas o jugó en el Pachuca, y que luego vean su talento y se lo lleven. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos empezar a mandar a chavos de 12, 13 años directamente a Europa? Porque eso sería lo mejor. A ver, seguimos teniendo esta idea de que a fuerza tiene que jugar y no se va a poder, por lo que hablamos hace un par de programas de que son muy caros los futbolistas mexicanos. Y es lo mismo. Muy caros. Esto mismo lo podemos traducir a DTs. No te estoy diciendo que se tiene que formar en Pachuca, que posiblemente sea la mejor escuela de fútbol en México. Sí, o la única, si quieres. Sí, también. No te estoy diciendo que se tiene que formar allí. Estoy diciendo, ¿qué le falta al mexicano, a los aspirantes de DTs mexicanos, para querer dar ese salto? Tal vez yo estoy equivocado y será muy difícil incluso empezar por allá, si no es que imposible para un mexicano. O será tal vez la comodidad. O será tal vez, empiezo aquí y veo cómo me va y me voy escalando hasta un día ser, Dios quiera, DT de las Chivas del América o del Monterrey. ¿Por qué no empezar? Yo creo que también es parte del miedo, me voy a atrever a decirlo, de me voy a ir a un país que no conozco. Y si quieres empezar en Europa, pues no vas a empezar ni en Las Palmas, vas a empezar tal vez dirigiendo en un equipo de la segunda división de Hungría o de Bélgica. Pero a ver, es un tema, creo que hay que ser bastante honestos, el tema del idioma es difícil, el tema de la preparación es difícil y el tema de las oportunidades. Para mí hay un círculo vicioso, como tú dices. Mi idea es, sí, dirijo a alguno de los 4 grandes y me ven y luego voy a otro equipo, etcétera, y me agarra, ok. En los 4 grandes no le dan oportunidad a muchos técnicos mexicanos. Chivas, ahorita con Hierro, o sea, han traído a Paunovic, han traído a Gago. El América, el Tan Ortiz, ahorita Jardín. Pero todavía estos equipos están terminando de buscar opciones. Sabemos lo que le costó a la América encontrar un DT, porque no hay, ¿no? Y el mexicano también tiene que empezar a salir de esta idea del mismo carrusel de directores técnicos que vemos todos los años en la Liga MX. Pero no se va a salir, porque a ver, así son. Sí, o sea, si en jugadores estamos mal, en DTs estamos 1000 veces peor. Y como dices, el único rayito de esperanza es Rafa Márquez, porque afortunadamente tuvo raíces en Barcelona en cierto momento, fue jugador, conoce al presidente Joan Laporta, ha hecho un buen trabajo en el Barça B, y la mejor escuela de entrenadores en el mundo probablemente es la Masía, no solamente como cantera de jugadores, sino como de entrenadores también. Pero ya, párale de contar. Y como DTs mexicanos, la realidad es que pues no hay preparación, no hay oportunidades y no hay nada diferente. Yo creo que deberían empezar a aventurarse estos jugadores mexicanos como Rafa Márquez que triunfaron.
Si quieres, en Andrés Europa. Guardado. Exactamente para allá iba mi ejemplo, porque yo no sé si Andrés Guardado vaya a querer ser director técnico. Lo que ha dicho él es que sí. Una vez terminado su entrevistas. carrera. Y yo creo que él tiene muchas oportunidades de comenzar en Europa. Sí. O sea, creo que ha sido un ídolo en Holanda. Creo que las cosas como son, terminó siendo un ídolo en Betis. Llegó y en un año ya era capitán. Sí. Entonces, tiene las puertas abiertas. Yo no creo que equipos como el PSV o el Betis le cerrarían las puertas. Obviamente no va a llegar y va a ser el DT del equipo. No, tienes que comenzar en fuerzas básicas. Pero su proceso de formación puede ser por ahí, ¿no? Y es algo que aprovechó Rafa Márquez diciendo, a ver, yo quiero ser DT, salí del Barcelona, tengo muchas puertas abiertas, me fue muy bien, y quiero empezar desde abajo a construir. Porque ¿cuánto tiempo lleva Rafa Márquez trabajando para ser DT? ¿Cuánto tiempo lo llevamos viendo en las fuerzas básicas del Barcelona sin desesperarse y haciendo las cosas bien? Y eso que ya le cerraron la puerta al primer equipo. Claro. Le dijeron, al Barça en este momento no lo vas a dirigir. Y no importa. No importa, estás en la mejor escuela de fútbol del mundo, ahora sí, aprendiendo y siendo mejor. Y tal vez no se convierta en el DT del Barcelona, pero tal vez un equipo como el Chelsea o un equipo como el Tottenham, cuando se queden sin DT, ¿por qué no agarrar un entrenador que lleva 10 años metido en la escuela del Barcelona, que lo está haciendo muy bien y que está trabajando muy bien con juveniles? No, es una muy buena opción. Yo creo que Andrés Guardado lo podría hacer. Y en un futuro, todos estos jugadores que terminaron yendo a Europa y les gustaría ser DT, yo no veo a Chicharito como DT, pero si en algún momento en la vida quisiera, pues tal vez ir al Leverkusen, tal vez ir a probar suerte de España, al United. Yo no creo que les cierren las puertas de inmediato. Yo creo que sería una buena opción, entendiendo ellos que por más que hayan sido ídolos futbolísticos como jugadores, eso no se traslada a la cancha. Se traslada también aunque te abran la puerta, porque es empezar de cero. No es Chicharito y fue un super goleador en el United, ya va a ser asistente técnico. No, vas a empezar desde abajo y te abrieron las puertas y hay que empezar a tomar esas oportunidades si es algo que quieren hacer. Y es algo que me gustaría ver más de exjugadores que se quieran trasladar a directores técnicos en Europa. Yo creo que ese es un camino para hacerlo. Sí, y creo que es el único camino. La verdad es que no, al menos en México, no sabemos formar entrenadores, no tenemos cómo formar entrenadores y en un futuro, lamentablemente, no vamos a poder. O no sé si tal vez los equipos, yo lanzando idea, tal vez me estoy volviendo loco, no sé si quieran hacer algún tipo de alianza. Sabemos que existen, sabemos incluso que hay equipos en México que comparten dueño con equipos en España, ¿no? Está el Real Oviedo y tal vez por ahí es un camino para hacerlo. O tal vez... Sí, pero el problema es que, a ver, Real Oviedo, o sea, al final del día, Orlegui y todo eso, tienes el gran problema de que a ellos les está costando mucho trabajo mantener como toda esa estructura, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que sus equipos aquí en México, pues Santos y el Atlas tuvo el bicampeonato y ya, lo abandonaron. Santos lleva abandonado 3 o 4 años. Y no es fácil, pero aquí a ver. Lo importante es que están las conexiones, y están las conexiones. El Atlético de San Luis está conectado con el Atlético de Madrid. Sí. Y, ¿sabes? Lo que trato de decir es, están estas conexiones, ya las hemos hecho, y ¿por qué no empezar a trabajar también como sabemos que equipos lo hacen? Oye, que X equipo va a empezar a trabajar con este equipo inglés o con este equipo español, ¿por qué no también en la formación de jugadores? ¿Por qué no también les podemos mandar DTs? Y si ellos tienen algún chavillo que tengan, que lo esté haciendo muy bien y no tenga el espacio y lo quieran mandar por acá porque tenemos más espacio, adelante, ¿no? Lo importante es que, más allá de que plaguemos la Liga Mexicana de mexicanos, es que el talento mexicano pueda brillar y si se tiene que ir, que se vaya. No, pues es que no puede brillar en otro lado. A ver, en México, tu mejor entrenador, pues el Tuca Ferretti, si quieres, solo en Liga Mexicana. ¿Y cuándo le llegó alguna oferta de Europa? ¿Cuándo algún equipo europeo se interesó en él? Nunca. Tampoco sabemos si buscó, porque él estaba muy cómodo. Hay que no, a ver, es comodidad, porque pues se gana muy bien, y si eres buen entrenador, pues ya la armaste. Es como caso Miguel Herrera. Como Miguel Herrera también se habló, no, que la selección chilena y eso, pues eso hubiera sido una gran oportunidad, ¿eh? O sea, lo único que hemos visto de directores técnicos mexicanos más o menos fuera, pues sí, en Centroamérica, y ya, o sea, o en la ni siquiera en la MLS, hay muy poquititos directores técnicos a la MLS. ¿Por qué? Porque la MLS tiene su propio sistema de formación y si no formas parte de él, no avanzas. O sea, caso Gonzalo Pineda y ya. ¿Y por qué? Porque Gonzalo Pineda viene de una escuela de ahí, fue asistente técnico en los Sounders también, ¿no? Viene de una filosofía de cómo formar entrenadores y de cómo formar jugadores que no vas a obtener nunca en México. Pero y también, si no te vas... allá en Estados Unidos, particularmente como país, sabemos cómo manejan las cosas. Y su MLS la van a querer manejar y la están manejando como manejan cualquier otra de sus propiedades, como un espectáculo en el que solo hay muchos americanos y la formación en Estados Unidos y sacamos a los jugadores de nuestras mismas escuelas, universidades, como lo saben hacer ellos en todos sus formatos deportivos.
nosotros entiendo que nos podamos comparar a nivel futbolístico con ellos, pero no vamos a lograr una formación como la que tienen ellos ni en 1.000.000 de años, porque es un sistema que llevan desarrollando para otros deportes desde hace muchísimos años Sí. y están únicamente implementándolo cada vez más en el fútbol soccer, claro, trayendo talento extranjero, trayendo leyendas, trayendo directores técnicos de otros países, sí, pero para los equipos grandes y para los proyectos grandes. Pero toda su formación de jugadores viene directamente de lo mismo que le hacen con la NBA y con la NFL, de las universidades y de las escuelas. Entonces sí es muy complicado comparar un sistema como el nuestro, en el que ellos sí tienen un posible semillero de jugadores que puedan ir creciendo, a donde nosotros deberíamos estar apuntando, yo creo, además, claro, de seguir formando jugadores mexicanos y crecer las escuelas. México está en un punto ahorita en el que tenemos que sacar a nuestros jugadores ya. O sea, en cuanto veamos que son buenos jóvenes, empezar a ver cómo le hacemos para que se vayan a Europa, a diferencia de Estados Unidos, que tienen la oportunidad de terminar una carrera estudiantil en mecatrónica, ingeniería, licenciatura, lo que tú quieras, mientras además se están formando como futbolistas profesionales. Pues es que, digo, eso ya es un problema más profundo, pero ya como conclusión, si quieres, de este tema, no sé si vaya a haber otro Javier Aguirre. Si caso Rafa Márquez es el que está más cercano y detrás de él, por el momento, no hay nadie. Y sí, el futuro de los directores técnicos mexicanos pues, no se ve bastante alentador, pero hablando de futuro y ahorita que tocaste el tema de los deportes estadounidenses, pues la NFL, sí, ahorita pues no hay temporada, pero se acerca rápidamente el draft y bueno, ya durante las próximas semanas y cercano ya pues al draft como tal, ya les iremos hablando como pues nuestros mock drafts, nuestras opiniones, quién podría ser pues básicamente el pick 1, ya sabemos quién va a ser, no va a ser Caleb Williams probablemente, pero qué necesita cada equipo y qué jugador se adapta a esas necesidades. Pero, a ver, el tema del draft muchas veces es, pues obviamente entre peor te vaya, pues más arriba puedes elegir, así funciona. Pero qué tanto te funciona poder elegir hasta arriba, ¿no? O sea, qué tanto privilegio te da elegir primero. Y es algo que platicábamos, no necesariamente los pick 1 de los drafts son grandes jugadores, es un tema de mucha presión, es un tema de mucha expectativa. A ver, para ti, ¿qué tanta relevancia tiene elegir en primera ronda, no tener un pick alto? Mira, yo lo veo de dos formas, por cómo lo planteas, ¿no? El primer pick de todo el draft. Sí, y la primera tener ronda. Un pick de primera ronda. Uh-huh. Empezando por el pick de primera ronda me parece invaluable. Me parece un pick de primera ronda, me parece, al menos en la NFL, muy importante. Sobre todo un pick alto. Exactamente, ¿no? Me atrevería a decir que todo lo que está arriba de un pick 15, tal vez hasta el 16 o 17. Depende de la generación, pero sí. Exacto, pero estamos hablando de picks importantes, ¿no? Claro, tomando en cuenta, que es, ahorita lo vamos a entrar más a detalle, el talento, ¿no? Que hay en todas las rondas del draft, no dejarlas de lado. Luego la gente ve la primera ronda, entendemos que todo después de la primera ronda tal vez no es tan divertido y los nombres no son tan conocidos, pero es mucho talento, son muy buenos jugadores. Son lo mejor del país en su momento. Únicamente hay 32 picks en una primera ronda. ¿Y cuántos jugadores de americano te guste que haya en un año jugando en Estados Unidos, no? Sí. Entonces son los 32 mejores jugadores de todo Estados Unidos. Si lo reduces ya al top 10, top 15, es muy importante. En especial por la cantidad también de posiciones que hay en la NFL. No hay, digamos, en el fútbol yo sé que hay lateral y tal, pero defensas, medios y delanteros, que al final si pudiera ser así de sencillo, pues estarías peleándote 3 posiciones. En el fútbol americano no es tan sencillo. Línea ofensivo, línea defensivo, quarterback, corredor, receptor, tight end. Sí, muchas más posiciones. Muchas posiciones en las que si estás dentro del top 10, 12, vas a tener al mejor jugador de la posición si así lo deseas, ¿no? Uh-huh. A menos que estés buscando un quarterback y pues el primero ya lo haya agarrado y tú en cuarta también. Pero si tú quisieras, podrías tener al mejor jugador de todo el año en su posición dentro de los primeros 10, 15 picks. Sí. Entonces, se vuelve muy importante para poder llenar espacios. Ya también todo el draft cambia y todos los años es tan interesante por las necesidades que van teniendo los equipos que están más arriba, porque eso va a cambiar toda la perspectiva de tu mismo draft. La calidad de nuevo de los jugadores es espectacular y yo el primer pick en particular creo que es importante, pero no creo que sea lo más importante del mundo en ciertos drafts. Este año en particular es muy importante. Es muy importante.
Creo que hay años en los que no es tan importante, y sí, yo sé que hay jugadores que se ven bien en papel y hay jugadores que se ven bien en colegial y que luego no lo traducen. Ese es un volado que vas a tomar, no importa en qué ronda, no importa en qué pick. Sí, no es una ciencia Nunca exacta. están probados los jugadores, nunca sabes qué va a pasar, pero sí hay jugadores que por lo que estás viendo y comparado con otros jugadores en otros años anteriores, te das una idea de lo que va a poder lograr, y el primer pick del draft sí se vuelve súper importante, ¿no? Este año en particular, como bien dices, Pato, yo sí creo que el primer pick es de lo más importante. Sí, a ver, el primer pick lo más probable es que sea Caleb Williams con los Osos de Chicago, que Chicago se ganó la lotería porque le hizo un cambio a Carolina el año pasado, y Carolina acaba siendo el peor equipo de la NFL, y Chicago, a pesar de que no tuvo una temporada tan mala, pues tiene el primer pick de todo el draft. Y a ver, el tema con el pick 1 es, sí hay demasiada expectativa, y es lo que podemos repasar ahorita. A ver, los últimos primeros picks como mariscales de campo: Bryce Young, que hasta el momento no ha demostrado; Joe Burrow, Sí. bueno, pues antes Trevor Lawrence, que todavía tampoco Le demuestra; falta. Joe Burrow, que para mí es el segundo mejor mariscal de campo de la NFL. Y si quieres más abajo, pues está Jared Goff, está Kyler Murray, está Matthew Stafford. Es una colección bastante curiosa de mariscales de campo, porque sí es un poco, como mencionas, es un poco un volado, pero para mí, yo creo que es, a ver, obviamente entre más arriba estás, mayor porcentaje de efectividad puedes tener, Claro. porque tienes más opciones. Pero a ver, para ti, ser el primer pick del draft como quarterback, ¿te da cierta ventaja sobre los demás o te resta por ser una presión muy grande? Yo creo que sí te suma, pero vas a tener que cargar con ese peso de haber tenido el primer pick y no poder equivocarte, ¿no? Sí. Te da esta ventaja, sí, porque tú vas a escoger primero. No puedo decir otra cosa, no te podría decir que te va a terminar ganando la presión y entonces prefieres escoger abajo por no tener la presión. Es la NFL. Todos viven bajo presión todos los días. Sí. Toma la oportunidad. Es como si ahorita te digo, nos vamos a tiempo extra. ¿Quieres patear o quieres recibir la patada? Escoges recibir la patada. Quieres anotar primero y ganar el partido. Por más que si fallas, la gente va a decir, él tuvo primero el balón y ni así pudo. Y entonces ya perdió el partido porque terminó regalando y por ser el Y primero. no sé, mira, Kyle Shanahan se lo acabaron por elegir eso, pero bueno. Bueno, porque cambió la regla también. Ok, bueno. Pero, el punto es que... Sí, pero lo que trato Sí. de decir es tienes que hacerlo. O sea, tienes pues sí, que obviamente. tomar las chances, tienes que saber, tienes que confiar en tus expertos, porque también decir, yo no quiero escoger primero, es también en un poquito decirle a tu equipo de analistas, no confío en ustedes. No, a ver. No me quiero aventurar a lo que me están diciendo. No se trata de eso. No, a ver, no se trata de eso, porque también el propio equipo de analistas te lo puede decir. Oye, yo le veo tal y tal defecto. Pero entonces no es por presión, es por decir, a mí no me gusta el primer quarterback del draft. Por eso. Y yo sé que si cambio para abajo, puedo agarrar al que quiero y entonces ya, y además me dan más cosas. Exactamente. No, sí, en ese caso sí. Pero a ver, no todos los... por la presión. Exacto. No, a ver, lo de la presión va a haber presión, y a ver, caso Caleb Williams, Chicago va a ser una olla de presión. Es una franquicia que, digo, con el perdón de los fans de los Osos de Chicago, es una franquicia que, a pesar de que tiene mucha historia, pues la mayoría de esa historia es perdedora y es mediocre. Y tener un quarterback como Caleb Williams te pone en el mapa, y al menos en el papel Caleb Williams está destinado a ser el mejor quarterback que haya tenido esta organización. Y ese es un peso tremendo. Y además es criticado Caleb Williams por temas extracancha, es criticado por todas las declaraciones que tiene, etcétera, etcétera. Pero la presión va a ser enorme. Y aún así... súmale su último quarterback seleccionado, si no mal recuerdo, fue Mitch Trubisky. Alto, sí, que cuando pudieron seleccionar a Mahomes antes. Y entonces también tienes este tema de ya escogimos una vez y escogimos mal. Bueno, también está Justin Fields, que Justin Fields pues escogieron mal también. Pero a ver, aquí pues a mí me parece que es una situación en la cual no tienes otras opciones. Tienes que ir por Caleb Williams. A ver, de acuerdo, tienes que ir por Caleb Pero Williams. y también el problema es este. Yo al menos no puedo encontrar una manera de criticar a la oficina de Chicago, a la gerencia general, si van por Caleb Williams y no funciona. No, por porque supuesto. ¿qué le reclamas? Dije, fui por el jugador más talentoso del draft, fui por uno de los mejores prospectos que iban a entrar a la NFL y ya, o sea, no había de otra. Los que tienen el problema más bien son los de abajo. Equipos como Washington, equipos como Nueva Inglaterra, ¿quién más? Dicen que Minnesota podría subir. Sí, pues Minnesota, que quiere subir.
Hay ciertos equipos que tienen esta duda, por ejemplo, Arizona, que según yo se van a quedar con Kyler Murray, y lo que han demostrado es que sí les gusta Kyler Murray. Los pero Seahawks. Es que los Seahawks, pues sí, acaban de traer a un quarterback nuevo, tienes a Geno Smith, es complicado. A mí sí me gustaría un quarterback nuevo para los Seahawks, pero lo veo difícil. Pero estas son las posiciones, ¿no? Al final del día, sí, el draft es un volado, es la realidad, pero yo creo que el porcentaje de efectividad sube conforme te vas, o sea, en la primera ronda. Yo creo que estos temas de, no sé, Russell Wilson, tercera ronda, Kirk Cousins, cuarta ronda, Tom Brady, sexta ronda, Brock Purdy, último pick del draft, son más temas de suerte. O sea, yo no creo que veas un quarterback de cuarta ronda y digas, este cuate va a ser mi titular, claro, y me va a llevar a un Super Bowl, porque si no lo elegirías antes. Claro. No, yo también estoy de acuerdo. Lo que sí creo también es que es el mismo volado del cuarto o quinto round que de la primera ronda. No creo que sea así. Porque al final, la historia, yo también creo que, por más que queramos convencernos de otra cosa, nos ha enseñado que los mejores quarterbacks, a ver, los dos mejores quarterbacks que yo he visto en mi vida no son primer pick del draft. No son primer pick del draft. Y entiendo que tal vez me digas, no, sí, pero si hacemos la suma y el porcentaje y los que se van en primera ronda suelen ser mejores, pero no han sido los mejores de la historia. Y yo entiendo, no quiero decirte que siempre va a estar en quinta o sexta ronda. Yo creo que es un volado. Encontrar un jugador, tal vez Caleb Williams pueda ser un gran jugador de NFL, pero un jugador game changer, un especial, es el mismo volado para todos, el especial. No te estoy diciendo los buenos. Claro, es que tienes más probabilidad de encontrar un buen jugador en primera ronda que en cuarta ronda, de acuerdo. Pero un jugador especial, un jugador de época, sí creo que termina siendo un volado. Es que yo no creo que es un volado, más bien creo que es un dado y tienes probabilidades diferentes. Yo no creo que sea 50-50. Y como dices, al final del día, seleccionar un quarterback de primera ronda te da mucho más porcentaje de probabilidad de que te vaya bien de un quarterback pues, de tercera, cuarta ronda, al final del día. Como decimos, depende de la generación de jugadores, depende del año. Hay drafts donde no hay buenos mariscales de campo, como tal vez fue el año anterior. Hay años donde hay muchísimo talento en esa posición, como va a ser en este 2024. Pero lo que dices del game changer, que es un 50-50, es muy complicado porque, a ver, caso Tom, o sea, para ti, pues, ¿quiénes son los dos mejores? Mahomes y Brady, sí, probablemente. Mahomes es de primera ronda, es un quarterback que no le fue tan bien en college, es la realidad. Mostraba mucho talento, mostraba mucha promesa, pero no estaba en un buen equipo. A ver, Texas Tech no es una potencia en la NCAA y es un equipo pues, que nunca aparecía en los primeros planos. Y Mahomes tenía mucho talento. Y después tenemos caso Tom Brady, que es completamente diferente. Universidad de Michigan, sexta ronda, casi no lo agarran. Era el cuarto quarterback en el roster de los Patriotas cuando generalmente solo tienes 2 o 3. Yo creo que no es tanto un volado, sino es el porcentaje de pegarle a esos dos. Bueno, Mahomes no tanto. O sea, si quieres Mahomes, el porcentaje sí estaba 60-40. A Tom Brady estaba 90-10 o menos. O sea, lo de Tom Brady, me quieran decir lo que me quieran decir. No, es que los Patriotas lo estudiaron. No, es que los Patriotas lo tenían. No, Tom Brady es Tom Brady. Tom Brady es un caso fenomenal que no va a volver a pasar probablemente nunca. Es como caso Brock Purdy. Que el último jugador seleccionado sea el mariscal de campo del equipo que llega al Super Bowl, o sea, nada más, no es una historia de Hollywood, nada más porque no han comprado los derechos, pero es imposible prácticamente que pase. Y yo creo que sí, conforme más arriba estás, tu porcentaje aumenta. Sí, no es una ciencia exacta, puedes fallar, pero las probabilidades de que fallen son mucho menores. De todos modos, también creo que influye mucho al final la oficina que tengas, sí, al equipo que tengas, el detrás, coach que tengas, coacheo, los mismos analistas de los jugadores que están todo el tiempo viajando por todo Estados Unidos, estos scouts analizando a los jugadores, porque también creo que están ellos mismos. Yo tampoco creo que los Patriotas hayan estudiado a Tom Brady y hayan dicho, that's him. No, a ver, obviamente lo estudiaron, no te digo que no lo hayan estudiado. Pero al final, algo vieron en él, para haberlo agarrado tal vez en una quinta o sexta ronda, que tú terminas diciendo, ¿sabes qué? Él tiene algo y no me tengo que apresurar a agarrarlo ahorita porque tal vez yo no lo veo como el elegido, ¿no? Pero lo veo como un muy buen quarterback. No veo que nadie más lo esté pelando. No veo que estos analistas expertos estén hablando mucho de Tom Brady. Y ellos hicieron su tarea y ellos encontraron valor donde posiblemente pensaron, oye, puede ser un buen quarterback que esté estudiando, que puede ir creciendo y que tal vez en un momento pueda ser el titular de la franquicia. Y con eso ya te basta y de ahí salen los jugadores. Por eso también cuando trato de decir el volado,
entiendo que cuando escoges primero y eres de primera ronda, eres el primero en seleccionar dentro de tu grupo de expertos. Pero estos mismos expertos saben que tal vez hay más, quarterbacks que linieros defensivos. Y tu equipo genuinamente necesita un liniero defensivo y sabes qué necesidades tienen los equipos. Por más que me guste este quarterback, tengo que ir por el liniero defensivo, que es mejor digamos, en papel, y porque hay pocos y porque lo necesito ahorita. Y puedo dejar a este quarterback tal vez un poquito de lado para segunda o tercera ronda dentro de nuestro análisis, que pues sabemos que todos los planes cambian, pero que me gusta, ¿no? Y ahí es donde tal vez tienes mucho más rondas, de donde mucho más sacar, y no podemos encasillarnos a los 32 mejores de todo Estados Unidos cuando todos son buenísimos. Sí. O sea, el 32 y el 33 son del mismo nivel. Es más, el 27 y el 38 posiblemente sean del mismo nivel de jugadores. Y en una de esas el 38 es mejor, pero porque es otra posición que tú no necesitabas. O Eso porque es lo que tal yo vez no trato de brillaste. decir. A ver, hay jugadores que no brillan tanto en college. Se decía, ¿acaso Mahomes no era el mejor quarterback de college? O por ejemplo, ahorita que está subiendo mucho J.J. McCarthy. Para mí el tema con McCarthy es que si siempre tuviste una buena línea ofensiva y buenos receptores y buen coacheo y un ambiente donde siempre fuiste el titular y estuviste destinado para ser el quarterback 1, pues sí, te va a costar menos trabajo. Hay jugadores que se tienen que sobreponer a más cosas que a otros y eso al final en la NFL creo que sí te brinda, o sea, es una desventaja en el college, pero en la NFL pues te vuelve más resiliente. Y la NFL es una liga dura, es una liga que no se toca el corazón, es una liga que por más que si Caleb Williams ahorita está en la cima del mundo, va a ser el pick 1, van a estar todos los reflectores encima de él. Si Caleb Williams en 3 años no demuestra, los Chicago Bears dicen, ok, no quiero tu cuarto año, adiós, nos vemos y te vas a otro equipo o te retiras o lo que sea. Esta liga no tiene misericordia con los novatos y con ningún tipo de jugador, pero también tienes que ponerlo en porcentajes y como yo te lo decía hace rato, Chicago tiene que seleccionar a Caleb Williams. O sea, tu porcentaje de que estés equivocado no sabemos cuál es, pero para mí es mucho menor a que si no lo agarras. Pero te voy a decir una cosa, yo también creo, y de lo que yo he visto, también creo que deberían agarrar a Caleb Williams. Pero si en las oficinas de Chicago, el head coach, todos sus expertos, todos sus analistas creen que hay alguien mejor en el draft, porque ellos hicieron su tarea, ellos hicieron su tarea y a ellos les gusta más Jaden Daniels, no sé, tienen que ir por el que ellos crean, ¿eh? Yo también creo a ver, la movida inteligente sería, ¿sabes qué? Voy con Washington o voy con los Patriotas. Oye, exactamente. Tengo el pick 1. ¿Qué quieres? O sea, ¿qué me ofreces? Hay que ser inteligentes. No te estoy diciendo que con el pick 1 agarres y, a mí me encanta este No, a ver, y Harrison. Exacto, y esa es una de las cosas, por ejemplo, en Draft Day, o sea, con el pick 1 agarran un linebacker que ni siquiera está en el top 5. Exacto. O sea, ahí sí, no lo hagas. Si vas a agarrar ese linebacker, sí, te la juegas un poco de que alguien lo puede elegir antes, pero haces trades. Exactamente. Pero, a ver, para mí, como dices, en el caso de que Chicago no viera a Caleb Williams como su futuro y como su quarterback 1, pues sería una decisión para mí más, no sé si tan arriesgada o más controvertida, porque, a ver, si tú lo que haces es cambiar o sea, hipotético, yo la verdad creo que es lo que va a suceder, que Chicago agarra a Caleb Williams, pero digamos, Chicago no lo quiere elegir, tú tradeas hacia abajo, se lo queda a otro equipo, y Caleb Williams acaba siendo un buen quarterback, ni siquiera tiene que ser súper de élite, pero un buen quarterback, y a ti te va mal, ese tipo de decisiones le cuestan trabajos a gerentes generales. Sí, es muy arriesgado. Que también, al final, si paga porque tú confías en tu equipo de analistas y ellos te dijeron, este cuate no la va a armar, y tú haces el trade y sacas mucho, eres Carolina. Sí. O sea, Carolina y los Tejanos, exactamente eso. Vete a agarrar ¿no sabes qué? Yo tengo muchos draft picks, ellos van a agarrar a yo voy a agarrar a este otro, y terminaron chamaqueando a los Browns. Sí, y además el tema es muy interesante, estos dos equipos que mencionas, porque estaban en situaciones muy diferentes. Son equipos que no tenían mucho futuro, equipos que no tenían un líder, equipos que no iban a ningún lado. Hoy Houston se está armando hasta los dientes y Houston para mí es uno de los candidatos a ganar la conferencia americana. Del otro lado, Carolina para mí es uno de los candidatos a volver a ser uno de los peores. O sea, Carolina tiene todo para volver a ser el pick 1 el próximo año. Porque... Y ese es el problema también con el pick 1, ¿no? O sea... Que es un volado. Es un volado porque al final el segundo, posiblemente en ese draft en particular, como lo dijimos al principio, para nosotros en Caleb Williams tiene una amplia diferencia, pero cuando tenías a CJ Stroud y a Bryce Young, que antes de saber cómo les iba en la liga, eran quarterbacks muy empatados en cualidades y en los rankings que la gente los tenía. Era muy difícil saber quién se viera en primero o quién se viera en segundo. Hoy por hoy yo creo que las apuestas a que Caleb Williams se ve en primero son 10,000 a 1. Sí. O sea, seguro.
Y ese draft en particular estuvo mucho más complicado, ¿no? Definir quién se viene en primero. Al final se termina yendo Bryce Young como primer pick del draft. Error de Carolina, que ahí sí se convirtió en un volado. Y tal vez ahí la gente sí fue más crítica con Carolina porque sienten que no lo estudiaron bien, que no. A diferencia de que si hubiera sido Carolina este año y hubieras agarrado a Caleb Williams y no te sale, era la opción segura. Porque por más que la gente te diga, ¿cómo lo agarraste? Pues ¿cómo no lo voy a agarrar? Como bien dices tú. Caleb Williams es la opción segura. Pues sí. Quedarte en el primer pick y agarrar a Caleb Williams es lo más seguro que puedes hacer. Aunque te salga terrible, nadie te va a criticar. Pues no. ¿Quieres meterle mucho más? Pues bueno, tradea para abajo. Y si no te sale, te corren al año. Y si te sale, te vuelves Dios. Sí, pero si no te sale... Adiós. Entonces, ese eso es aumentar las apuestas. Por eso, pero a ver, si estás seguro de que Caleb Williams... No, claro, quédate. Tampoco, exacto. Quédate, sí. Pero no a ver, el tema, como mencionábamos, de los primeros picks, también depende mucho del año, depende del jugador, depende del draft. A ver, no es lo mismo pick 1 Peyton Manning que pick 1 Jamarcus Russell. No es lo mismo pick 1 Joe Burrow que pick 1, a pesar de que no le ha ido tan mal, Baker Mayfield. No es lo mismo pick 1 Bryce Young que, pues, pick 1, ¿qué otro quarterback te gusta? En primera, Matthew Stafford. O sea, no son lo mismo. Por más que, como digamos, es la misma posición, es el mismo pick, no todos los picks de quarterback son lo mismo en el draft. Y saber qué quarterback es el más difícil, porque normalmente cuando un receptor o un corredor se ven bien, suelen ser buenos en la NFL. Me voy a atrever a decirlo. Son jugadores, es una posición que te perdona mucho más a los novatos. Sí. Como quarterback es muy difícil y ya sabemos, y lo está demostrando Houston otra vez, para que la mística del NFL nos lo siga recordando, si consigues un gran quarterback, estás en la pelea. Sí. No importa qué tan malo sea tu equipo. En 2 años cambia todo. En un año, o sea, si en un año demuestra tu quarterback que es muy bueno, en el siguiente año ya le armaste un equipo alrededor para ser competitivo. No, claro, y pues es lo que se hace y es lo que arriesgas. A ver, en la NFL se trata, es un constante ir y venir, es un constante, en esta temporada no voy a tener tan buen roster, en esta sí, a veces voy all-in, a veces no tanto, tengo que jugar con el tope salarial. Todo eso se vuelve más sencillo cuando tienes un quarterback competente, cuando tienes un quarterback de élite. Y pues bueno, hay casos así, como por ejemplo, te digo, caso Houston, hace 3 años nadie daba un centavo por ellos, hoy creo que es el equipo más fuerte junto con Kansas City. Por ejemplo, hay otros equipos, por ejemplo, los Rams, pues se tuvieron que traer un quarterback, no lo seleccionaron, pero trajeron a Stafford y en un año ya eran contendientes al Super Bowl. Tampa Bay, trajeron a Tom Brady, sí eran un buen equipo, pero no habían calificado, trajeron a Tom Brady, instantáneamente campeones del Super Bowl. Y no es que se haga de la noche a la mañana, sobre todo cuando lo selecciones en el draft, pero tener un quarterback es lo único que te acerca un campeonato en la NFL actual. Sí, tienes 2 maneras de hacerlo, justo como lo explicas, yo también lo veo. O construyes a partir del quarterback, agarras un quarterback joven, le pegas a la lotería, te sale muy bueno, y entonces le armas alrededor. Sí. Que sería el escenario ideal. Sí. O dices, tengo un equipo medianamente competente, lo voy a reforzar los siguientes 2 años de una manera brutal, porque el quarterback me va a valer pepino, que es lo más difícil de conseguir, y le voy a armar un equipazo alrededor, y me voy a traer a un quarterback experimentado, y corres el riesgo, cuando lo haces de esta manera, del tiempo, vas contra reloj. Sí, tienes más presión. Voy a poner a mi equipo a los Halcones de Atlanta. Atlanta ya está contra el reloj de 3-4 años de lograr algo. Porque armamos un equipo lleno de juventud y lleno de una defensiva buenísima. Trajimos a Jesse Bates por mucho dinero. Traes 4 rondas seguidas seleccionando armas ofensivas. Y ahora traes al quarterback que le quedan, es muy buen quarterback, pero le quedan 3-4 años de élite. Sí, entonces, que son los mismos del contrato. Tienes que aprovecharlo y tienes que sacarle todo el jugo, porque si no logras nada, se te va a ir. Se te acabaron los contratos de novato y todos van a querer lana y no tienes quarterback y no vas a llegar a ningún lado y toca empezar de cero otra vez. Exactamente, y como caso contrario, pues ahora sí que pongo a mi equipo, a los Green Bay Packers, agarraste un quarterback en primera ronda que fue Jordan Love, lo has ido desarrollando, sí se tuvo que sentar 4 años detrás de Aaron Rodgers, pero ya está ahora como titular y sí, le van a dar un contrato a él, pero has construido un equipo joven. Green Bay al final del día es el equipo más joven de la liga y para mí los Packers tienen una ventaja de entre 8 y 10 años para conseguir algo. Te compra más tiempo, te quita un poco de presión, pero bueno, no es que ninguna, o sea, que una fórmula esté mal o la otra esté bien. En las dos tienes riesgos. En la de Atlanta, por ejemplo, está el tiempo. Está probado el quarterback. Eso es el plus.
Lo malo es que vas contra reloj. Sí. En el caso de Green Bay, no era un quarterback probado. No. O sea, Jordan Love lo pudiste haber cocinado 4 años y de repente sale al campo, es una porquería. Y lo fue. Desperdiciaste 4 años y lo fue. Y tienes que volver a empezar a hacer. No, Green Bay también era una olla de presión. Antes del partido de Día de Acción de Gracias ante Detroit, en Green Bay había severas dudas con Jordan Love. Sí, y era sacrificar 4 años de haberlo tenido en la banca y todo lo que tú dices de haber traído jugadores jóvenes porque creemos en Jordan Love, porque te quedas sin quarterback y Green Bay no es lo suficientemente malo, lo estoy diciendo, para quedar en los últimos 5 lugares y entonces ya no vas a tener otro buen quarterback al menos en los siguientes 3 años y tus jóvenes ya crecieron y estás en el mismo problema que un equipo que haya agarrado un quarterback veterano, sin haber logrado nada. Entonces, ambos tienen sus riesgos. Obviamente, aventurarte por un quarterback más joven, me atrevo a decir que es más arriesgado, porque no sabes qué va a pasar, pero si le pegas, la satisfacción es más grande, porque tienes más tiempo. En el caso de Atlanta, es la opción más segura, es un quarterback probado, agarraste jugadores que perdonan más sus posiciones, receptores, corredores, tight end, sí, y te traes un quarterback probado. Pero si en 3-4 años no logras nada, fue un proyecto de 4 años a la basura. Pues sí, y digo, ese es el problema de Lonin. Hay equipos que les funciona, como los Rams, hay equipos que no les funciona, como a los Broncos. Exactamente. O sea, hay ejemplos de todo en esta liga, y sí, al final del día, pues lo único que podemos estar de acuerdo es que sí es un volado. Yo digo que tu porcentaje, pues es mayor entre más arriba estés, por un tema pues, de pura probabilidad incluso, y de propio, o sea, que el pool de jugadores, digamos, es más grande. Tienes de dónde elegir, tienes más de dónde ver. Y del otro lado, pues sí, agarras abajo. La realidad es que el porcentaje de poder agarrar, no sé, un Tom Brady, un Brock Purdy, un Kirk Cousins, si quieres, más abajo, o sea... Mínimo. No, es muy poco. O sea, creo que tiene que ver más con la suerte incluso que con tus propios scouts y con las cosas que puedas hacer. Porque, a ver, hay quarterbacks que les das mucho talento, pero a lo mejor no se los ves todavía y no te arriesgas a ir en la primera ronda por ellos. Chance vas en una segunda o tercera. Yo creo que si seleccionas un quarterback por debajo de la 4ª ronda, no creo que estés esperando que sea tu titular ni siquiera. O sea, no te digo que tenga un futuro en el equipo. Que sea tu titular en algún punto, no lo esperas. Sí, de acuerdo. Pues sí, muy complicado, la verdad. El draft al final es toda una ciencia. Hay tanta gente trabajando en los equipos únicamente para el draft que te das cuenta de la magnitud y la importancia que tiene y cómo puede cambiar el rumbo de un equipo en una noche, ¿no? El haber seleccionado para los Patriotas a Tom Brady fueron 3 minutos de una noche cualquiera, seleccionamos a un chavo y cambió la historia del fútbol americano. Exacto. Entonces, esa es la importancia del draft, esa es la importancia de tener buenos scouts, de tener buen análisis y de hacerlo con calma. Un análisis que les traeremos entre más se acerque la época del draft. Exactamente, sí, es interesante porque además, pues es, digamos, obviamente el comienzo formal de la temporada, pues es con la agencia libre, ¿no? Es en marzo, pero para mí cuando realmente ya inicia la temporada es en el draft y les decimos en un par de semanas vamos a tener nuestro propio mock draft, vamos a tener información y vamos a intentar predecir, a ver qué tan buenos GM seríamos de pues a quién van a elegir primero, sobre todo en la primera ronda. Y lo que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer nuestro draft, exacto, nosotros seleccionando y ojalá la temporada regular lo revisaremos con ustedes en un año para ver dentro de nuestros mejores seleccionados exacto, cómo les fue en la temporada. Exactamente. Y pues bueno, ese fue el programa de hoy. Ojalá que les haya gustado y sobre todo, pues entender un poco esta parte de cómo funciona el draft y del otro lado entender por qué probablemente no vamos a volver a tener un Vasco Aguirre. Sí, cuando estemos ya a una semana del draft, justo en la semana del draft les traeremos el draft, pero una antes les vamos a traer yo creo un programita especial en el que en alguna parte del programa le dedicaremos un poquito más a cómo funciona específicamente el draft, exacto, cómo se trabaja todo esto para que ustedes lo puedan entender y puedan disfrutar el draft en su casa con sus amigos o con su familia. Exactamente. Y pues bueno amigos, un placer saludarlos como siempre. Nos vemos la próxima semana con mucha más información. Esto es Primera Plana. Beto Díez, Pato Salón. Nos vemos. Nos vemos.